Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y las noticias que cautivan a millones. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado un torbellino de comentarios y especulaciones, una noticia que nos pilló a muchos por sorpresa y ha encendido los motores de la curiosidad: la boda de Demet Özdemir. Sí, la adorada actriz turca, cuyo talento ha trascendido fronteras y cuya belleza ha conquistado corazones, especialmente a través de su icónico papel en Erkenzikuş, se ha casado de manera inesperada. Y nosotros estamos aquí para desgranar juntos el verdadero motivo detrás de esta unión. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los detalles, en los rumores que vuelan, y sobre todo, en lo que parece ser la razón fundamental de este enlace que ha puesto el mundo del espectáculo en vilo. Si aún no forman parte de nuestra creciente familia, este es el momento perfecto para dar clic en suscribirse, así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y análisis profundos. Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, una pareja que ya venía acaparando titulares y alimentando la prensa rosa, nos sorprendieron con una boda que pareció surgir como un relámpago en un cielo despejado. La rapidez con la que se gestó todo, sumada a la discreción casi absoluta con la que se manejó hasta el último momento, dejó a muchos con la pregunta flotando en el aire: ¿por qué tan rápido? ¿Qué pudo haber impulsado a Demet, una figura tan pública, admirada y con una carrera en constante ascenso, a dar este paso de manera tan decidida y para muchos impensada? Vamos a abordar este enigma paso a paso, porque hay múltiples capas de análisis que merecen ser exploradas. Para comenzar, es crucial recordar el contexto de esta relación. La historia entre Demet y Oğuzhan no es precisamente una novedad. Han sido protagonistas de ciclos de intensidad, de momentos que parecían sellar un amor eterno, pero también han atravesado rupturas que dejaron a sus seguidores con el corazón en un puño. Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención en esta última etapa es la solidez y la profundidad que parecían haber alcanzado. Las imágenes que compartían en redes sociales, las miradas cómplices, las palabras de apoyo mutuo, todo apuntaba a una conexión genuina, a un entendimiento profundo que trascendía la mera apariencia pública. Y por supuesto, las plataformas digitales nos han servido como ventana a su afecto y complicidad. Pero, ¿es esto suficiente para explicar una boda que ha tomado por sorpresa al mundo entero? Probablemente por sí solo, no. Aquí es donde entra en juego la disección de los factores que podrían haber acelerado la toma de esta importante decisión. Uno de los rumores más persistentes y que, sin duda, ha ganado más fuerza es el de un posible embarazo. En muchas culturas, y Turquía no es una excepción, cuando una pareja decide casarse de forma repentina, especialmente si no ha habido un compromiso público previo que anunciara la intención, el embarazo se convierte en una de las primeras y más lógicas explicaciones que se suelen barajar. ¿Podría ser este el caso? Demet Özdemir, a pesar de su alta exposición mediática, siempre ha mantenido una línea de reserva respecto a su vida privada. Sin embargo, en diversas entrevistas a lo largo de su carrera, ha expresado abiertamente su deseo de formar una familia, de experimentar la maternidad. Si esta fuera la razón, sería un motivo profundamente personal y totalmente comprensible para acelerar los planes nupciales. No existe fuerza unificadora más poderosa ni impulso más directo para formalizar una unión que la noticia de la llegada de un nuevo miembro a la familia. Imaginen la emoción, la responsabilidad creciente, el deseo de presentar a su hijo en un entorno familiar estable y legalmente reconocido. Pero no todo tiene que girar, necesariamente, en torno a un futuro bebé. Existen otras variables, otros ángulos de análisis que merecen ser considerados con detenimiento. Otro factor que de manera recurrente influye en decisiones tan trascendentales en la vida, es la presión familiar. A pesar de que Demet y Oğuzhan son figuras públicas, reconocidas y admiradas, las tradiciones, las expectativas y los valores familiares siguen teniendo un peso considerable en la vida de muchas personas en Turquía, y en general en muchas culturas. Es plausible que la familia de Oğuzhan, o incluso la de Demet, sintieran que era el momento propicio para que la pareja diera un paso más firme en su compromiso, ejerciendo una influencia, ya sea positiva, persuasiva o incluso decisiva. La presión para casarse, para sentar cabeza, puede convertirse en un motor sorprendentemente poderoso, especialmente cuando los involucrados ya han superado la etapa del noviazgo y están activamente buscando construir un futuro compartido. Además, debemos pensar en la propia Demet, en su trayectoria y su estado anímico. Ella es una artista joven, sumamente exitosa, pero ante todo, es un ser humano. El estrés rente a la fama, la constante exposición mediática,
la presión de las expectativas del público, las demandas de la industria del entretenimiento, todo ello puede ejercer un peso considerable. Quizás en medio de este torbellino de actividades y exigencias, Demet encontró en Ouzan un refugio, un puerto seguro, una persona con la que podía ser ella misma, lejos de los focos y de las cámaras. El deseo de tener esa estabilidad emocional, esa seguridad y esa paz interior que un matrimonio puede ofrecer, pudo haber sido un factor determinante. A veces el amor en su forma más pura y abrumadora, nos impulsa a tomar decisiones que priorizan la felicidad personal y la tranquilidad por encima de las convenciones sociales o de los tiempos que la sociedad considera apropiados. Y por supuesto, no podemos obviar, aunque suene un tanto pragmático y alejado del romanticismo inherente a las bodas, el factor de las implicaciones económicas y los contratos prematrimoniales. En el mundo del espectáculo, donde las fortunas pueden ser considerables y las carreras profesionales están en constante evolución, estos aspectos a veces juegan un papel por sutil que sea. Sin embargo, en el caso específico de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, ambos son profesionales exitosos y consolidados en sus respectivos campos, con carreras propias y patrimonios independientes. Por lo tanto, esta opción, si bien nunca se descarta por completo en el universo de las celebridades, parece menos probable como el motivo principal y único de una boda sorpresa. Profundizando un poco más en la personalidad de Demet Özdemir, es importante recordar que es conocida por ser una mujer fuerte, decidida, con una clara visión de lo que quiere en la vida. Si ha tomado la decisión de casarse, es muy probable que haya reflexionado profundamente al respecto, y que haya encontrado en Oğuzhan Koç al compañero de vida ideal, a la persona con la que desea compartir su futuro. No es alguien que suela tomar decisiones a la ligera o por impulso pasajero. Por lo tanto, aunque la boda haya sido una sorpresa mayúscula para el público y para los medios de comunicación, para ellos, como pareja, seguramente ha sido el resultado de un proceso interno, de una profunda meditación y de una decisión cuidadosamente considerada. Ahora, ¿podemos decir de la reacción del público y de los medios ante esta noticia? Pues, como era de esperar, ha sido un verdadero torbellino de emociones y especulaciones. Por un lado, sus incondicionales seguidores, aquellos que la admiran y la quieren, han celebrado su felicidad y le han deseado lo mejor en esta nueva etapa. Por otro lado, los más curiosos, los analistas y los especuladores no han cesado de tejer hipótesis y de buscar explicaciones a esta boda repentina. Es en cierta medida el precio de la fama, ¿verdad? Sin embargo, más allá de los rumores y de las opiniones externas, lo que verdaderamente importa es la felicidad de Demet y Oğuzhan. Si ellos son felices, si esta unión les aporta paz y plenitud, eso es lo que en última instancia debería prevalecer. Analicemos también el aspecto de la comunicación y la estrategia mediática. En la era de las redes sociales, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y es fácil que los detalles se filtren o que se especule a partir de la más mínima pista, la pareja ha optado por una estrategia de bajo perfil hasta el último momento. Esta discreción podría indicar, y de hecho sugiere, que querían disfrutar de ese momento íntimo y personal en familia y con sus allegados más cercanos, sin la presión agobiante o la intromisión constante de la prensa. Una boda íntima, celebrada lejos del escrutinio público masivo, permite a los novios centrarse en lo que realmente es importante, su amor mutuo y el inicio de su vida como matrimonio. Y hablando de la pareja, es fascinante observar cómo han evolucionado juntos. Han demostrado una resiliencia notable en su relación, superando obstáculos, lidiando con las adversidades y, lo más importante, fortaleciendo su vínculo en el proceso. Esta madurez en su relación, esta capacidad de crecer juntos y de salir fortalecidos de las dificultades, podría haber sido la chispa que encendió la decisión de dar el siguiente paso, de sellar su amor con el compromiso del matrimonio. Un amor que ha sido probado, que ha sido sometido a diversas pruebas y que ha emergido más fuerte, es sin duda un amor digno de ser celebrado y, por qué no, de ser oficializado. Otro punto a considerar es que en ocasiones, las grandes decisiones de la vida no esperan a que todos los astros se alineen, a que todo esté perfecto, o a que se haya planeado hasta el último detalle. El amor, en su forma más pura y genuina, a menudo nos sorprende, nos irrumpe en la vida y nos impulsa a actuar. Quizás simplemente en un momento dado, ambos sintieron que ese era el momento adecuado para unir sus vidas, sin importar lo que dijeran los demás, sin esperar a los tiempos esperados por la sociedad o por los medios. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de su boda sorpresa revelada? Como hemos analizado a lo largo de este extenso desglose, no existe una única respuesta simple y definitiva.
Es muy probable que se trate de una confluencia de factores una combinación armoniosa de diferentes elementos que convergieron para dar lugar a esta decisión. Si bien el posible embarazo sigue siendo una hipótesis fuerte y, desde una perspectiva cultural, muy comprensible, no podemos descartar la importancia de otros aspectos. La madurez de su relación que ha evolucionado y se ha consolidado con el tiempo, el deseo profundo de estabilidad emocional y de construir un futuro sólido juntos. Quizás también un influencia familiar significativa, entendida como un apoyo para dar este paso crucial, o simplemente, la sensación de haber llegado al instante perfecto que ellos, como pareja, sintieron para dar el gran paso. Lo que es absolutamente innegable y lo más hermoso de todo este asunto, es que The Method de Mir ha encontrado en Oz & Cook a alguien que la hace feliz, a alguien con quien desea compartir su vida. La sorpresa fue para nosotros, los espectadores y seguidores de sus carreras, pero para ellos, sin duda, fue la culminación natural de un camino recorrido juntos y el emocionante comienzo de un nuevo capítulo lleno de amor, compromiso y proyectos compartidos. Es fascinante observar cómo la vida de figuras públicas, esas personas que admiramos en la pantalla o en la música, se entrelaza de alguna manera con nuestras propias vidas a través de estas noticias. Nos permiten reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre el amor, el compromiso, las decisiones importantes que tomamos y los caminos que elegimos. Y aunque siempre existirá un velo de misterio sobre los detalles más íntimos de sus vidas, lo que podemos captar, lo que realmente importa, es la alegría y la autenticidad que parecen irradiar como pareja. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este minucioso análisis. Ha sido un placer desgranar este tema tan comentado con ustedes, explorando las diferentes aristas y posibilidades. Espero sinceramente que esta perspectiva les haya parecido interesante, esclarecedora y que les haya brindado una idea más clara, o quizás solo haya avivado más preguntas intrigantes sobre esta boda que ha acaparado los titulares. Ahora, la parte más emocionante para mí es saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue la verdadera razón detrás de esta boda sorpresa? ¿Se inclinan más hacia el rumor del embarazo, la presión familiar, la búsqueda de estabilidad o simplemente el amor en su forma más espontánea? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gusta el tipo de contenido que compartimos aquí, donde analizamos las noticias del mundo del espectáculo con profundidad y pasión, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse al canal y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura informativa.